Hablemos de la reforma eléctrica. Si tienes algún amigo que dice la palabra monopolio cada vez que tocan este tema, muéstrale este video. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador debe de aprobarse. Tiene que aprobarse. Especialmente por la parte de que el litio se vuelve propiedad del Estado mexicano y un mineral estratégico para el desarrollo del país, incluso para la transición de energías limpias. El litio es el nuevo petróleo e ignorar esto nos puede costar mucho como país. En este video te voy a explicar de qué trata la reforma energética y los mitos que se han originado alrededor de ella. En 2013, Peña Nieto, con su reforma energética, convirtió a la Comisión Federal en empresa productiva del Estado, para dividirla y crear 9 subsidiarias. Generación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Distribución, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Transmisión. Pero en esa reforma, por ley, no podía haber una relación comercial entre estas subsidiarias. O sea, gente, incluso en algunos lugares los trabajadores aseguran que pusieron paredes en los estacionamientos para dividirlos y que no hubiera comunicación entre departamentos. Además, la reforma de Peña Nieto provocaba que el titular de la CFE no administrara ni controlara las subsidiarias, las 9, pero estaba obligado a rendir cuentas por ellas. O sea, imagínate, el titular de la CFE tenía que rendir cuentas de 9 subsidiarias que tenían entorpecimiento en sus comunicaciones, que no podían hacer negocios entre ellas y que estaban destinadas al fracaso. Estas subsidiarias y filiales de comisión no podían tener comunicación entre ellas, lo que generaba entorpecimiento en el cobro, en la transmisión, en la generación, para hacerte creer que Comisión Federal no podía con la chamba, que no tenía los mecanismos para satisfacer la demanda y las necesidades de los mexicanos. Estos departamentos divididos de Comisión Federal de Electricidad fueron sometidas al control de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, y al CENACE, Centro de Control de Energía. La CRE determina las tarifas, mientras que la CENACE determina a quienes se interconectan la energía que se produce. Además, se creó la filial de CFE Calificados, encargada de vender energía a los grandes consumidores. Pero CFE Calificados no producía energía. Y como no generaba energía y no podía tener tratos con las otras filiales de comisión, tenía que comprarle la energía a los privados para después revendérsela a los grandes consumidores. O sea, la volvieron una intermediaria. Pero gracias a Chumel Torres nunca nos faltaron las risas con Peña Nieto. Ahora que ya tienes el contexto, hablemos de la reforma energética de AMLO. ¿De qué trata la reforma eléctrica? La Comisión Federal de Electricidad dejará de ser una empresa productiva del Estado y se convertirá en un organismo del Estado. Con la reforma eléctrica se planea integrar a estas subsidiarias para que sean rentables y productivas. Entonces, se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Esta reforma también nos traerá beneficios en la transición energética, pues corresponderá al Estado el área estratégica de la electricidad, desde generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica de todo el país. Y le da a Comisión Federal de Electricidad el 54% del mercado y a los privados hasta un 46%. Y antes de que comiencen a decir la palabra monopolio, Comisión Federal de Electricidad ya posee más del 70% del mercado. Y en un monopolio no se estarían aceptando más competencia de los privados. Al considerarse tema de seguridad nacional, la nación tendrá que aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieran para dicha transición. Utilizar de manera sustentable fuentes de energía de las que dispone el país con la intención de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales, financiamiento y planeación energética sustentable. Y por eso es importante que se nacionalice el litio. La comisión será autónoma en el ejercicio de sus funciones y su administración, y estará a cargo de la transición energética en materia de electricidad. La electricidad es un servicio básico. Todos deben de tener electricidad en su casa. Quien no tiene electricidad genera pobreza social, y esto se convierte en un asunto de derechos humanos y seguridad nacional. Ahora, hablemos un poco del SENACE. El SENACE es un comando de control donde cada minuto se despacha la electricidad.
Y el despacho es cuando esta energía se sube a la red de transmisión para que llegue a todos los ciudadanos y a sus casas. Se puede estar generando electricidad en Chiapas y despacharla en Chihuahua. El SENACE despacha primero la electricidad a quien lo ofrece más barato. Con la reforma de Peña Nieto se había creado un sistema de subastas donde se le daba prioridad a la energía limpia porque es más barata. Y la energía que genera Comisión Federal de Electricidad la dejaban al final. Y se cargaba a la red principalmente la energía solar, que tiene un costo aproximado de 15 centavos el kilowatt hora. Y por último, las energías sucias, que tenían un costo de 3 pesos con 80 centavos el kilowatt hora. Pero al final del día, a todos les pagaban los 3 pesos con 80 centavos. Entonces, ¿para qué carajos sirven las subastas si como quiera se los van a comprar a todos al precio más alto? Y al final nos atoraban a los mexicanos. Bueno, con esta reforma también se busca cancelar esos contratos, esas subastas. El SENACE se va a reincorporar a la CFE, siempre fue de la CFE, pero ahora la Comisión Federal de Electricidad podrá controlar el despacho y podrá garantizar que la energía llegue las 24 horas. Recordemos que hubo un desabasto de luz en el norte del país en un frente frío o frente polar, donde Estados Unidos dejó de suministrar gas a ciertas partes de México con la que se generaba energía. La reforma busca garantizar seguridad energética para que no vuelva a suceder eso. Además, se reorganizan los términos para ofertas de capacidad basadas en costos. En español, con la reforma de Peña Nieto, se le daba prioridad primero a la energía nuclear, después a la solar, después a la eólica, geotérmica, gas privado, hidroeléctricas, térmicas y al último carbón. Con la reforma de AMLO se plantea despachar primero a las hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, gas de CFE, térmicas, eólicas, solar, gas de privados y carbón. Por lo que la narrativa de que CFE no le dará prioridad a las energías limpias es totalmente falsa. Dato importante, Comisión Federal tiene 191 centrales de generación, pero solo operan con el 55% de su capacidad. Y de estas 191 centrales, 69 son de energías limpias. En 2020, la Comisión Federal de Electricidad tuvo que comprar 90 terawatts hora por 223 mil millones de pesos. 223 mil millones de pesos. ¿Escuchaste bien? O sea, por tener subutilizado el 45% de las centrales de transmisión, Comisión no facturó 215 mil millones de pesos. Y esto se fue a parar a manos de la industria privada. Con la reforma de 2013 también se crearon productores independientes. Se han construido 34 centrales privadas eléctricas. Y la CFE debe comprar energía durante 25 años a precio fijo la electricidad, que hoy es la más alta del mercado, para apalancar esta inversión y después pagar durante otros 25 años la central para que al final se la queden los privados. O sea, CFE iba a pagar el 100% de todo. Además de que estos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo en México, haciendo creer que era inversión. Así que si defiendes la inversión de otros sexenios, probablemente no había inversión, pero te hicieron creer que sí. O sea que aparte de que la Comisión Federal de Electricidad sostiene y mantiene a la industria privada, aparte les está dejando el mercado. También la función de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasarán a la CENER, Secretaría de Energía. La CRE y la CNE ya eran parte de la Secretaría de Energía, pero en la reforma de 2013 las sacaron y las volvieron autónomas. Con la reforma se van a reincorporar, de donde nunca debieron de haberse ido. ¿Por qué sucede esto? Miren, la red eléctrica tiene una demanda de 52.500 megawatts para todo el país, pero la CRE dio permisos para más de 134.000 megawatts, o sea, más del doble, casi el triple. Cuando la CRE se volvió autónoma, empezó a entregar permisos sin control, generando corrupción y un desbalance severo en todo el sistema eléctrico. ¿Qué creen que iba a pasar después? Iba a salir un presidente a decirnos que Comisión ya era obsoleta, que se nos había acabado la gallina de los huevos de oro y que mejor se la entregábamos a los privados porque estamos muy mensos en México y no sabemos cómo hacerle, carnal. Si no entendiste, te la resumo. Comisión fue dividida. No podía hacer contratos entre sus mismas subsidiarias y filiales. Además, tenía que financiar la industria privada y comprarle a otros.
La CRE y la CENACE despachaban primero la energía de los privados y dejaban al último la de CFE. Estaban dejando que se desangrara hasta que ya no pudiera. Pasemos a los mitos y verdades de la reforma eléctrica. CFE será un monopolio. Falso. La participación de comisión será del 54%, mientras que la de los privados el 46%. Para que sea un monopolio, el CFE tendría que tener el 100% del mercado, y no es así. Además de que comisión ya posee el 70% del mercado, pudo haber dejado a los privados en el 30%. Con la reforma, las personas no podrán poner paneles solares en su casa. Falso. CFE estaba obligado a comprarle energía a la industria privada, donde tenía que asumir el riesgo y no era rentable para comisión. Esos son los contratos que se cancelan, pero está contemplado dentro de los contratos de interconexión que puedes buscar en la página de Comisión Federal de Electricidad para que cualquier persona pueda poner paneles solares. Una cosa es la propiedad privada de los hogares mexicanos y otra cosa es la industria privada. Lo que se cancela son los contratos con privados. Se busca favorecer a Bartlett. A ver, no, de verdad no pensé que fuera a decir esto. Bartlett no es el dueño de la CFE. Él solamente es el encargado y al terminar su periodo alguien más va a tomar su lugar. Nuestra obligación como ciudadanos es verificar que la persona que esté a cargo esté manejando bien Comisión Federal de Electricidad. Los costos de Comisión Federal de Electricidad son 252% más caros que los privados. Falso. La ley obligaba a Comisión a comprarle energía a los privados en lugar de comprar las propias. Es como si tuvieras una gasolinera y la gasolina la vendes a 20 pesos. Y te dijeran que por ley ya no la puedes comprar en Pemex. Se la tienes que comprar a tu competencia, a otra gasolinera, que también la venden 20 pesos. Por lo tanto, tu gasolina, el precio final no va a ser de 20 pesos, porque eso es lo que te cuesta. Tendrás que subirle el precio. Por lo tanto, tu gasolina va a ser más cara. Así de absurdo. Comisión no podía comprar de sus plantas, tenía que comprársela a alguien más. Por lo tanto, tenía que subir los precios para poder pagar los costos. Se van a echar para atrás 6,000 millones de pesos en inversiones. Falso. La reforma no va a quitar proyectos ya otorgados. Busca que la industria pague las garantías de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Comisión Federal puede mantener un voltaje específico, mientras que la energía eólica, solar, no pueden, porque son energías intermitentes. Estas dependen del clima para generar mayor o menor voltaje. Sí, pero hay paneles que también generan de noche. Sí, pero no es la misma energía que generan de día a la que generan de noche. Por eso se llaman intermitentes. Y esto implica un riesgo monetario. ¿Y quién crees que pagaba esa garantía de riesgo? Comisión Federal. O sea que las ganancias se la quedaba la industria privada y las pérdidas y el riesgo lo pagaba Comisión y papi gobierno. Una especie de socialismo para ricos. Los CELS o certificados de energía limpia desaparecerán. Esos serán incentivos para las energías limpias. No. Los certificados de energías limpias los pagaba Comisión Federal de Electricidad. Ellos pagaban para que los privados tuvieran esos certificados. Y CFE no podía comprar esos certificados para sus plantas de energía limpias. Como ya explicamos en el video, de las 191 centrales de CFE, más de 60 son energías limpias. Y Comisión Federal no podía adquirir certificados de energías limpias. Pero la red de Comisión Federal de Electricidad no es suficiente para abastecer el país. La red de CFE, los cables que llegan a todas las ciudades, esa red eléctrica nacional es propiedad del Estado y es la única con capacidad de abastecer a todo el país. De hecho, las empresas privadas usaban estas redes para distribuir su electricidad y no querían pagar por el uso de esas redes y no querían invertir en generar ellos sus propias redes, por lo que papi gobierno tenía que mantener la industria. El costo de la luz subirá porque el Estado tiene el control. España está pasando por una situación donde paga más del 500% del precio de la luz por año. ¿Y es porque la empresa del Estado sea ineficiente? Desde 1997 España se dio el control de la energía eléctrica a los privados. Aznar, el mismo que se burló de AMLO, privatizó Endesa, el equivalente al CFE de España. Y después se fue de asesor a la industria eléctrica que privatizó. ¿Les suena algo, no? Felipe Calderón desmantelando Luz y Fuerza, se fue de asesor a Iberdrola cobrando millones. Y ahora los gobiernos de España no pueden hacer nada porque la industria es privada. Y aún así hay gente por ahí agitando esta bandera
de la serpiente. Así que espero haber podido ayudarles a despejar más de una duda con este video e invitarlos a que no se queden únicamente con lo que les acabo de compartir. Investiguen ustedes. Busquen más información porque la que yo les mostré no es toda. Y si la quieren toda, pues hay que ver más de un video. Gracias a todas las personas de verdad por haberse quedado hasta el final de este video. Ayúdenme compartiéndole este video a alguna persona que ande un poco perdida con el tema de la reforma. Y es muy importante que todos empecemos a exigirle a nuestros diputados locales que voten a favor de esta reforma. Puedes entrar a la página de diputados.gov para buscar a tu diputado local y poderle enviar un mensaje o correo electrónico para decirle que vote a favor de la reforma eléctrica. No olvides suscribirse al canal, darle manita arriba y compartir este video en sus redes sociales. Además, puedes apoyar este contenido haciendo una donación o depositando en la cuenta que te dejo aquí abajo. Muchas gracias, mis escamosos amiguitos de colores. Gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.